Hola amigos de Vida Piñata Factory, yo soy Cristian y bueno, dirán, ¿por qué estoy aquí? Lo que pasa es que voy a hacer una sorpresa para Eli, entonces preparé lo que es una piñata o quiero preparar lo que es una piñata en forma de corazón, donde tal vez le ponga unos dulces, unos chocolates, tal vez a ustedes les pueda servir para este 14 de febrero que ya está muy cerca. Entonces, lo que vamos a hacer es pues empezar. Bueno, los materiales para esta piñata de corazón son los siguientes: pistola de silicón, cuerda, papel crepé rojo, silicón, foamy de colores y ya saben, nuestro cartón. No puede faltar este cartón. Lo pueden recoger de las tienditas que tiran afuera o pueden conseguirlo, no sé, afuera de estas tiendas donde venden materias primas. Siempre venden mucho vaso, unicel. Siempre están tiradas. Entonces nosotros las podemos recoger y podemos hacer una piñata, pues así que del diseño que ustedes quieran. Entonces yo les recomiendo mucho eso. Bueno, vamos a empezar. Lo principal es tener cartoncito. Bueno, vamos a hacer a un lado esto. Los foamy de color los vamos a poner aquí abajito. El papel también que no vamos a ocupar ahorita. Ahorita lo que vamos a hacer pues es el corazón. Vamos a utilizar este cartón. Le cortamos las orillas que nos pueden servir para otras cosas o otro tipo de piñata. Nosotros hacemos esto, siempre cortamos esta parte, lo dejamos aquí a un lado y hacemos lo mismo. Para cortar el corazón, bueno, para dibujar el corazón, pues no es necesario que seamos muy buenos dibujantes. Con que tengamos una idea más o menos de lo que vamos a hacer, es más que suficiente. Entonces, tenemos nuestro cartón aquí listo y lo que vamos a hacer es trazarlo con un plumón. No soy tan bueno, pero creo que lo puedo lograr. Más o menos queremos un diseño pues no tan grande, queremos algo más o menos chiquito para que podamos meter dulces, podamos meter la cartita, no sé, lo que ustedes quieran. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una especie de corazón. Si tienen ustedes alguna plantilla o algo que tenga forma de corazón, pues pueden ocuparlo. Yo no tengo, entonces lo estoy haciendo de manera manual. Algo así. Pero aquí el truco es, para que nos quede de manera pues simétrica de ambos lados, una vez que tenemos esto dibujado, yo lo que voy a hacer es cortar ese cacho creo que Eli ya les había contado o les había dado este tip, ¿no? Que tenemos esta parte ya dibujada, lo que vamos a hacer es doblarlo a la mitad para sacar la simetría. Como ven, ya tengo aquí. Entonces cuando yo corte, saldrá de la misma forma del otro lado. Vamos a cortarlo. Y listo, tenemos nuestro corazón. Es un tip que yo les doy, que bueno, que también Eli ya les habrá dado. Bueno, una vez que tenemos este, en el otro pedacito de cartón, vamos a hacer lo siguiente, que es copiar. Yo sé que no soy tan bueno haciendo videos como Eli, pero estoy haciendo mi luchita para poderle dar este regalo. Espero que no pierda seguidores por mi culpa. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y ya tenemos la otra parte. Y de igual manera cortamos. Esta piñata, como les dije, pueden usarla para guardar que la cartita, que los dulces, que los chocolates.
es multiusos. Y creo que se me hace algo muy original. Que está regalando que la taza, que no sé, que el peluche. Creo que tiene más significado porque lo estamos creando nosotros. Le damos nuestro toque especial. Y creo que lo van a tomar más en cuenta, ¿no? Que ir y comprar cualquier cosa que encontremos como el globo. Creo que es mejor así. Algo hecho por nosotros. Tiene más valor. Bueno, es lo que yo creo, ¿no? A lo mejor ustedes son de los que regalan que el anillo, que el carro, ¿no? Ok, ya tenemos las dos partes. Ahora necesitamos las orillas. Ahora aquí tengo una cajita, permítanme. Otra cajita que encontré tirada. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a abrirla y vamos a cortar todas estas orillas. Va a ser para ponérselos alrededor de toda la piñata. Si no saben cómo, ahorita ven. Ya que tenemos todos estos cachitos, estas orillas de caja, lo que vamos a hacer es ponerlas a todo alrededor de la primera base. Yo lo que hago es medio doblar un poco para que sea un poco más flexible y de la forma, y lo vamos a pegar de esta manera alrededor de toda la piñata con la ayuda de un poco de silicón, diurex, resistol, lo que ustedes prefieran. Vamos a hacerlo y continúo con ustedes. Pegamos y sostenemos unos minutos en lo que seca nuestro pegamento, y así nos vamos a ir todo alrededor del corazón. Tal vez también sirve un poco de soplar. Listo, como ven, ya está toda la orilla y alrededor. No debe quedar perfecto, pero con que quede lo más a la orilla que se pueda es más que suficiente. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle la tapa de esta manera, igual pegamos y listo. Hay que buscar el lado correcto. Para no equivocarnos y quede lo mejor posible. Creo que esto va a quedar así. Así. Entonces ponemos silicona alrededor.
todo alrededor de nuestro corazón. Y pegamos. Si ustedes llegaran a este punto del video, recuerden que deben dejarnos el emoji de corazón. Eso significa que están poniendo atención, que están haciendo su piñata de corazón o que la van a hacer y que van a sorprender a esa persona especial. Listo. Como ven, aquí queda un poco de rebaba, bueno, un poco de orilla salida. O sea, hay que cortarla para que quede pareja. Listo, tenemos nuestro corazón. Ustedes eligen la cara que ustedes quieran. Yo voy a elegir, creo que esta. Ahora vamos con el paso, pues, de lo más divertido, que a mí me gusta mucho, que es forrar. No vamos a usar la técnica de churros ni de barbitas. Vamos a usar una técnica que es muy rápida y se ve muy bonita, que yo la llamo la técnica, pues, como del jalao, ¿no? De jaladito. Porque vamos a estar así teniendo nuestro papel y vamos a ir como jalando y arrugando. Jalando y arrugando. Voy a hacer la muestra y se los enseño. Lo primero que vamos a hacer es ver de qué tamaño es nuestra orilla. Y vamos a cortar una pestaña de ese tamaño. Una vez que lo tenemos, le vamos a poner aquí todo alrededor. Ponemos silicón, resistol, engrudo, lo que ustedes quieran. Pegamos y arrugamos. Pegamos y arrugamos. Pegamos y arrugamos. Bueno, así lo llamo yo. Miren. Así. Así la técnica. Y nos vamos a ir todo alrededor de la piñata. Hasta que demos toda la vuelta, ¿ok? Esta técnica es muy sencilla, muy económica y rápida de hacer. Se la recomiendo mucho cuando tengan que hacer algo muy rápido. Y algún diseño rápido. Y se ve muy bonito, entonces yo se lo recomiendo totalmente. Pero bueno, voy a callar y vamos a seguir con todo esto. Y listo. Como pueden ver, aquí está toda la orilla. Le da una textura, pues, como corrugadita. A mí me gusta mucho. Queda esta parte de aquí como un hola. Se lo pueden quitar o lo pueden levantar y hacer otro, como, ¿cómo les diré? Pues como un tipo de lancito, ¿no? Pero a mí no me gusta, entonces se lo voy a cortar. Porque tengo otra idea para la piñata. Pensaba en hacerlo color todo rojo, pero se me hace un poco aburrido. Entonces, tengo una mejor idea. Ahorita les voy a mostrar. Voy a ir por un poco más de papel. Un poco más de papel.
mostrarles cómo lo vamos a hacer. Bueno, de regreso, ya tenemos nuestra base lista. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar esta parte. Yo pensé, ¿para qué hacer un corazón nada más así rojo, de un solo color? Y como yo sé que el amor es universal, entonces vamos a hacer algo diferente. Chéquense, misma técnica, pero en esta parte. Me voy a levantar un poco. Un poquitín de rojo y cortamos. Le damos la forma del corazón. Perdón, se me metió algo al ojo. Hacemos lo mismo con color naranja. El color ustedes lo eligen, no importa. Listo, como ven, el amor es muy diverso, por eso decidimos poner dos colores de la bandera LGBT. Recuerden que no importan nuestras preferencias, lo importante es que es el amor, ¿no? Y bueno, espero les guste. De otro lado vamos a hacer lo mismo, pero con el clásico rojo.
Ahora sí, como ven, ya está listo nuestro corazón forrado. Lo que vamos a hacer ahora, para que no sea tan sencillo, vamos a ponerle algunas técnicas. Vamos a hacer una técnica de trenzado que vamos a poner alrededor aquí. Lo que hago es muy sencillo. Tomo mis churros, los estiro. Puede ser con tiras de papel, como ustedes sepan hacer las trenzas. Es más que suficiente, no es necesario que hagan con churros. Yo lo hago con churros porque ya tenía muchos aquí a la mano. Si no saben cómo hacer los churros y es la primera vez que nos ven, recuerden que tenemos un video nada más para enseñarles cómo hacer estos churritos. Así que les recomiendo que vayan a verlo. Le vamos a dar vuelta aquí a nuestro papel para que vaya trenzándose. Algo así. Y lo vamos a hacer todo y lo vamos a pegar aquí alrededor. Miren, me gusta cómo está quedando. Ustedes pueden jugar con este tipo de técnicas como ustedes quieran. Pueden usar esta, pueden ponerle, no sé,
como las piedras de tambor que venden en los mercaditos, que tienen como una, perdón, tiene como una orillita aquí como doblada, también la pueden hacer. A mí me está gustando cómo está quedando esta, así nada más. ¿Y qué les parece si le ponemos la palabra love o amor? No sé qué prefieran ustedes. Lo bueno es que tenemos la ayuda del celular y el internet. Podemos buscar alguna tipografía divertida. Vamos a buscar. Listo. Perdón todas las interrupciones, pero es mi primer video solo. Entonces estoy tratando de hacer lo mejor posible para darle un buen regalo a él. Entonces, hay muchas pausas, muchas interrupciones, pero discúlpenme. Es que fui por mi blanco. Ustedes pueden utilizar lo que tengan en casa. Yo porque pues, tengo todo en casa. Bueno, todo para hacer piñetas. Entonces buscamos las letras. ¿Saben qué? Ya no me gustaban estas. Vamos a ver si encontramos otras. Quiero como unas gorditas. Que se llaman pachonas. Estoy buscando. Creo que encontré unas divertidas. ¿Qué tal? No van a quedar así, nada más una guía. Le vamos a buscar, ¿no? La A. Por lo que veo, estas letras son como. No están como. ¿Cómo se dice? Al tamaño. Están deformes. Entonces, eso le va a dar un buen toque. Vamos a hacer la A de amor. Que se ve que es la más. Es la que está más la más derechita de todas. Aquí me lo viendo si le queda o no le queda. Para que no vayamos a hacer unas letras gigantes y no quepan en nuestra piñata. Y es que juguemos con el foamy y con el diseño. Les digo, no debe por qué quedar exacto. ¿Ven? Ya saqué una A. Entonces aquí vamos. A. La M está como así, como divertida. No todas son del tamaño, como les digo. Entonces pueden jugar con eso. Quedan un poquito deformes, pero se va a ver bonita. La M, vean. Amor, vamos con la palabra amor. Una O chiquita. Un pequeño círculo. Si no pueden hacerlo así como yo, nomás a mente, pues pueden hacerlo con, ¿qué será? Con un plumoncito. De hecho, en la papelería venden unas especies como de micas que se ponen y ya nada más uno dibuja la tipografía. Bueno, ese era en mis tiempos, no sé si todavía se haga eso, ¿no? Pero yo creo que sí. O creo que todavía existen. Vayan y pregunten. Plantillas con tipografías. Así lo pueden llamar, los pueden buscar. R, amor. Vamos a tomarlas de esta manera. Este es que juguemos con el diseño. Entonces vamos a poner en vez la A de esta manera, primero la M para que quede muy bien. La A por aquí. La O solita tal vez.
Y la R, pues así como que bailando un poquito. Listo. Ahí está, amor. Como queda un pequeño espacio aquí, tal vez le podamos poner un punto, un corazón. Un pequeño corazón. ¿Por qué no? Nada más para que rellene. Porque a veces no calculamos bien como la distancia, ¿no? Entonces, hacemos un pequeño corazón. Nada más para que rellene ese espacio. Algo así, chiquitito. Ahí está. Listo. Hay que poner su cuerda. Hacemos un pequeño hoyito aquí, una puertita, para que podamos meter los dulces y la cuerda, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. ¿Por dónde? Ya sé. Por aquí. Con sus tijeras. Pequeño orificio. Y ya está. Por aquí van a poder meter los dulces. Y la cuerda la podemos poner aquí en medio. Hacemos un pequeño agujero. Pueden usar cuerda, pueden usar tendedero de mamá, lo que ustedes quieran. Un cachito. Lo vamos a meter por aquí. Metemos por el medio, hacemos un par de nudos para que no se salga la cuerda. Hay muchas maneras de poner la cuerda. También hay unos videos que hicimos solamente para poner cuerda. Hay varios tips y vamos a seguir subiendo. Listo. Tienen su nudito, lo meten y listo. Su piñata de corazón para regalar este 14 de febrero está lista. Bueno, amigos de Viva Piñata Factory, aquí está el regalo que voy a dar a Eli. Una sorpresa, una bonita piñata. Le voy a poner unos dulces, una cartita, varias cosas que vamos a juntar sus amigos y yo. Recuerden que lo importante es que ustedes jueguen con los materiales, que lo importante es que jueguen con los materiales y que le pongan mucha imaginación. Bueno, les recuerdo que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales que voy a dejar por aquí. Algo así dice Eli. Y recuerden pasar a Festis, nuestro nuevo proyecto en repostería muy clásica y tradicional. Vamos a estar subiendo cosas. Está muy un poco lento, pero ya pueden hacer pedidos de pasteles y si tienen ideas y cosas así que quieran para regalar, como, no sé, cheesecake o un pastel de chocolate, pueden mandarnos un mensaje directamente con Eli o conmigo a la Viva Piñata Factory en cualquiera de nuestras redes sociales. Ahí estamos al pendiente tomando pedidos. En verdad, prueben lo que estamos haciendo, es muy delicioso. Y también hagan sus piñatas, mándenos fotos, digan qué quieren ver en el canal. No sé, sé que estamos un poco atrasados, pero es por un proyecto que viene en puerta. Esperemos que se dé, y si sí, pues vamos a estar ahí mandando mensajitos con todo el chisme. Ok, y bueno, pues síganos y pues bye.